Ok, continuamos. Saliendo música con copyright, tengo mucho miedo que me vayan a flayar estos videos, pero filo, son las 8:30 de la mañana y estoy grabando videos que ya había grabado anteriormente. Hablemos sobre El Cautivo, película de Alejandro Amenábar, uno de mis directores favoritos, déjenme decirlo. Abrir los ojos de Alejandro Amenábar fue un fin de fundamental en mi apetito por el cine, en descubrir que las películas pueden ser mucho más y sentido generar una gran conexión con el arte cinematográfico. Y en general he amado muchas de sus películas. Los Otros, una obra maestra. Tesis, espectacular, hizo un video sobre Tesis hace un par de años, ganador del Oscar por Mar Adentro, una increíble película. Y aun cuando varios de sus filmes no han estado en la cima de lo que yo espero de su filmografía, incluso algo como Regresión me gustó mucho. La única película de él que he visto que no me ha gustado realmente Mientras dure la guerra, que es su última película a la fecha. Entonces tengo 6 años sin un nuevo filme de Alejandro Amenábar. Y esta película toma una gran historia. Se trata esencialmente de Miguel de Cervantes, legendario escritor español, autor detrás de El Quijote de la Mancha, quizás la novela más importante de la literatura española en la historia. Y acá vemos al escritor el tiempo que estuvo cautivo en Argelia, en que confundido como un noble está atrapado a la espera de que alguien pague su rescate, en lo que genera relaciones dentro de esta prisión, al mismo tiempo que una muy curiosa conexión con el Baja, que los tiene prisioneros en Argelia. Y no sé si es parte de la premisa de qué se trata realmente esta película, así que no lo voy a decir, pero sé que también esta película se estrena muy pronto en España. De hecho, probablemente suba este video un poco antes que el resto, solo porque va a estar disponible para que más gente la vea. Y esta película va a hacer enojar a muchas personas, porque es un filme que toca elementos que van a ser controversiales, especialmente cuando hablamos de una figura que es tan importante para la literatura española. Y admiro mucho eso, admiro mucho que Alejandro Amenábar fuera en esa dirección, que decidiera agarrar esto y no hacer algo seguro, sino que casi que el completo opuesto. Hizo un filme que toma a personajes que pueden ser demasiado grandes para tratar una película, ya sea ficción histórica con ellas o lo que entiendo es ficción histórica, básicamente profundiza sobre los agujeros en la historia que se conoce para contar algo que sea bastante fascinante. Y me gustó mucho. De primer lugar, creo que la dirección es muy sólida. En este filme siento que él cae un poco en varios clichés de los dramas históricos y particularmente siento que la película cae un poco en el típico cliché de que cuando estamos en el norte de África o en países árabes tenemos una paleta de colores muy anaranjada y de repente se siente como algo que iría directo a streaming, lo que es curioso porque hasta donde me comentaron esta película va a ir a Netflix en Latinoamérica. Entonces, es extraño, pero se siente como que corresponde, se siente como algo que estaría en Netflix, visualmente al menos, con la paleta de colores, quiero decir, pero al menos lo que es la dirección misma, los encuadres, los movimientos de cámara, él es muy decente, muy sólido y es claramente un director que tiene historia, que tiene una carrera detrás, que es capaz de dirigir estas piezas que se sientan importantes. Y al mismo tiempo me gusta mucho las actuaciones. Creo que este es un gran elenco, un elenco que tiene bastante energía, bastante química, bastante carisma en cámara, especialmente el protagonista que hace de Miguel Cervantes, que no es lo que uno esperaría. Es decir, cuando tú lees algo como El Quijote o lees sobre estos autores legendarios en la literatura hispana, tú no esperas un retrato así. Y el filme, a mi parecer, llega a esta verdad sobre querer contar historias más que todo, como si las historias fueran la cosa más importante, lo que creo que obviamente es fundamental cuando quieres contar la historia de un escritor, más importante en el contexto de una película, de un autor, de alguien que tiene una voz que quiere comentar algo. Dicho eso, creo sí que la película cae un poco en los límites de la realidad y con eso quiero decir que nosotros sabemos, porque vivimos en la vida real, que Miguel de Cervantes escribió El Quijote de la Mancha, lo que significa que eventualmente él tiene que ser liberado. Y la película, por cómo expresa a este estado de cautiverio y Argelia en general, em, siento que hace un mucho mejor argumento por qué él debería quedarse versus por qué debería irse, lo que no es ideal cuando quieres una película así. Sí, debería haber una discusión mucho más balanceada. Sé que hay momentos, pequeños momentos en que se discute, por ejemplo, que en España él tiene las comedias y eventualmente comenta algo así como que él quiere que todo el mundo sea capaz de leer sus historias, no solo una o dos personas, lo que es muy interesante, pero no es el corazón de la película. Siento que es algo que se arroja eventualmente para justificar por qué este personaje querría volver a España, pero construyes un país en esta película que suena muy ideal para los intereses de este personaje
y luego tienes que forzar que él quiera otra cosa porque así es como funciona en la realidad. Y no estoy diciendo que deberíamos moldear la historia, pero este film ya está siendo de ficción histórica. Entonces, algo que yo esperaría es que al menos la discusión sea más profunda, que nos den mejores argumentos para convencernos de por qué este personaje tomaría esta decisión y no simplemente porque la historia lo necesita porque así es como pasó. También siento que el film puede caer en varios estereotipos al retratar el mundo árabe, aun cuando sí siento que voltea varias de las cosas que uno podía esperar, especialmente relacionadas con el trato de las disidencias sexuales y la comunidad LGBT. Y me da la impresión de que el guión es consciente de esto porque hay momentos en que se dice en voz alta cosas como ellos nos hacen aquí lo que nosotros le hacemos a ellos en España, pero siento que, claro, el filme verbaliza que estas cosas ocurren básicamente para sacudirse el hecho de que de repente puede ser un poco cliché, un poco estereotípica en la forma en que retrata a otros países. Y es algo que es inevitablemente complicado. Cuando eres un autor europeo hablando del norte de África, es inevitable caer ante ciertos estereotipos. Y puedo imaginar el guión de verdad queriendo evitar eso y verbalizarlo, pero también creo que es irónico que aún con esos estereotipos la película sí llega a este punto que, como digo, hacia el final yo sentía que había más argumentos para quedarse que para irse, al menos para la película que construyeron. Pero, ¿qué puedo decir? Esta película es muy entretenida, es muy emocionante porque realmente te importan estos personajes, realmente te importa su bienestar y el filme puede ser brutal a ratos sobre lo que les podría pasar si es que se equivocan y esa conexión entre Miguel Cervantes y el Baja creo que es la historia de esta película, es lo fundamental, es el corazón, es el núcleo, es lo por lo que te importa y es lo que la vuelve memorable al final. Tú vas a recordar esta película por su conexión entre estos protagonistas y creo que Amenábar escribe un guión que encuentra esa verdad sobre cómo estos dos personajes se conectaron en una situación así de caótica. Y también creo que la película de alguna forma quiere comentar sobre dónde puedes ser quien tú eres realmente y qué significa ser quien eres tú realmente. Lo que es muy interesante para algo como una historia sobre Miguel de Cervantes. Y de nuevo, aplaudo y valoro demasiado que le haya sido contar esta historia con estos personajes, porque en verdad él puede haber hecho esta historia sobre literalmente cualquier persona. Puede ser una completa ficción, pero decide hacerlo con esto y yo creo que también él decide hacerlo porque en un momento en el que estamos, con el auge del conservadurismo, quizás era importante meter el dedo en la llaga sobre una figura tan importante y valoro eso, lo aplaudo porque al final funciona, es una película excelente, que me gustó mucho y creo que si bien no está a la altura de los grandes puntos de la carrera de Alejandro Amenábar, sí es una película que estaré recomendando activamente y muy probablemente la esté viendo de nuevo, porque es una película que imagino siendo popular, especialmente si llega a streaming, aun cuando disfruté mucho de verlo en cines y me gustaría que tuviera algún estreno teatral en Latinoamérica, pero ¿qué vamos a hacer? Estoy sintiendo ahora un ligero 7 de 10, creo que me siento cómodo diciendo eso. Y sí, dígame, participando en esta película, ¿qué piensan? Y seguimos en ti, hablando sobre películas en el festival.